Bueno, chicos, antes de empezar, vamos a ver qué es el artículo. Ustedes se recordarán, niños, que cuando ustedes estaban en primero, en segundo, y pues a principio de año recordamos los artículos. Ustedes ven en pantalla las sílabas el, la, los y las, una, unos y unas. Eso significa que esos son artículos, ¿verdad? Obviamente, ustedes no sé si se recuerda, pero este año vimos que existen o clasificaciones de estos artículos. Pueden ser de dos formas. Le voy a dejar ahí la pantallita para que lo logre observar muy bien. Entonces, ¿qué son los artículos determinantes o qué son los determinantes? Pues bien, veamos lo siguiente. Nos referimos a determinantes o determinados, como usted le quiera llamar, cuando nos referimos a lo siguiente, ¿verdad? Son aquellos que acompañan al sustantivo, que nombran personas, animales, cosas u objetos, que ya están conocidos o que están pues claramente definidos, ¿verdad? Veamos los ejemplos que ustedes ven en pantalla. Hay algunas palabras, por ejemplo, voy a regresar como la palabra la casa. Si se da cuenta el sustantivo, ¿quién es? Casa, y quién lo acompaña, la. Entonces, sí se cumple lo que le estoy indicando, que el artículo va a acompañar siempre al sustantivo. Vean, aquel campo, tres perros, tres y aquel no son artículos, ¿sí? No son artículos. Entonces, ahí le voy a explicar por qué se los puse. Aquel y tres no son artículos. Dese cuenta que no son artículos. Entonces, ¿cómo podemos concretarlos para que sean determinados, ¿verdad? O determinantes, como usted le quiera llamar. Pues bien, los determinantes tienen la siguiente característica, ¿verdad? Ahí, vean, le estoy colocando eso. Ahora quiero hacer una pausa. Los artículos determinados son aquellos como la, el, los y las. Bueno, ¿y por qué aparecen aquí los adjetivos demostrativos, los numerales y los posesivos? Pues estos aparecen acá porque, no sé si usted se ubica, pero cuando empezamos clase, yo bueno, empezamos el año, mejor dicho, y empezamos, no sé si fue el segundo o el tercer bimestre, no me recuerdo muy bien, pero fue entre esos dos, que vimos los adjetivos. Entonces, quiero que note algo. Los adjetivos pueden ser de muchas clases, como usted lo pudo haber visto o lo pudo tener en cuenta en su libro. Pueden ser demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, entre otros. Entonces, ¿qué sucede cuando aparecen los adjetivos? ¿Qué tienen que ver con los artículos? Usted se recuerda y me puso atención que al principio dije que los artículos acompañan siempre al sustantivo, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Pero también los acompañan los adjetivos. Los adjetivos los vamos a ver más adelante, pero se los pongo aquí para que se ubiquen esto. Muchas veces no vamos a ver ningún artículo acompañando al adjetivo, sino que vamos a ver estos adjetivos que yo les puse en pantalla, como los demostrativos, los posesivos, los numerales o los indefinidos. Sin embargo, no quiero que confunda que porque vea aquel tigre o aquella mano, me vaya a confundir y me vaya a escribir que esos son artículos, porque claramente lo estoy indicando ahorita que esos no son artículos, sino que son adjetivos. Artículos determinantes solo son el, la, los y las. Esos son artículos determinantes o, en este caso, determinados, ¿sí? Ahora bien, definamos ¿qué es un artículo entonces? El artículo son palabras que van delante de los sustantivos y sirven para concretarlos. Eso significa que nos permiten saber que el sustantivo va acompañado de él y también me permiten saber qué género y qué número posee un sustantivo. Dice que tienen el mismo género y número que el sustantivo al que acompañan. Eso significa, si usted se recuerda, como le dije al principio de la clase, existen dos géneros, masculino y femenino. Existe el número
de dos clases, singular y plural. Singular cuando se refiere a una cosa, plural cuando se refiere a muchas. Ejemplo, si yo digo el camino, ¿qué artículo va? El, ¿correcto? Es un artículo determinado. ¿Qué género? Masculino. ¿Qué número? Singular, porque dice el camino, solo menciona uno, no dice los caminos, dice el camino. Entonces, cuando nos referimos a género, en este caso, es o singular, perdón, o femenino o masculino, y al número o singular o plural, ¿sí? Todos los artículos que sean el, los, un y unos pertenecen al género masculino. Y todos los artículos que sean la, las, un o perdón, una o unas pertenecen al femenino. ¿Por qué lo estoy indicando? Porque para que no se confundan, ¿verdad? Y me va a preguntar alguien, o no sé si usted se lo pregunta, pero a mí ¿para qué me sirve saber qué clases son, de qué clases son los artículos y para qué me sirve saber esto? Por esta razón. ¿Sabe para qué sirve saber los artículos? Para la redacción, para cuando usted redacte algo. ¿Sabe para qué sirve saber si es singular, si es plural, si es femenino o masculino? Para que lo que usted vaya redactando tiene coherencia, ¿verdad? Entonces vean pues, chicos. También nos dice lo siguiente: el artículo no tiene significado propio y se utiliza únicamente para anunciar la presencia de un sustantivo, es decir, es su acompañante, ¿ya? Veamos lo siguiente. El parque, ya ven, la torre, lo que está con azul y con rojo. Y veamos pues, chicos, ¿qué formas tienen los artículos? Lo que les decía, pueden ser o determinados o indeterminados. Los determinados son los que les acabo de explicar, como el, ¿verdad? Como en el caso de acá, el tesoro. Los indeterminados son, por ejemplo, cuando yo digo un tesoro, ¿ya? Los determinados son el, la, los y las. Los indeterminados son un, una, unos, unas. Para que se le quede más rápido, asocie, perdón. Los indeterminados son todos los artículos que empiezan con u, ¿ya? Como un, una, unos, unas. Vuelvo a repetir, abra bien los ojitos de búho en este momento y fíjese. Artículos indeterminados son todos aquellos que empiezan con U. Artículos determinados son el resto que usted ya conoce, que son el, la, los y las. Fácil, los indeterminados, todos los que empiezan con U. Y hoy sí respondo la pregunta del niño que me escribió. Los artículos sirven para esto. Cuando ustedes redactan, o en este caso tú vas a redactar algo, no van a escribir. Los artículos, en este ejemplo, te indica que se está hablando de unas particular. ¿Tiene coherencia? ¿Se entiende? No. ¿Por qué? Porque no estoy aplicando bien los artículos. Entonces, los artículos me permiten a mí poder redactar correctamente y que el sustantivo tenga una idea completa, ¿sí? Para eso sirve saber cuáles y cómo son los artículos y cómo debo utilizarlos, ¿ya? Vamos a ver otros ejemplos. El artículo nos dice aquí que debe de tener coherencia siempre con los siguientes ejemplos, ¿verdad? La casa, en este caso, las casas. Quiero que note algo, voy a regresar por acá. La casa y las casas. Note algo, el casa, dice los casan. ¿Tiene coherencia? No tiene coherencia. Entonces, a eso me refiero cuando debo de aplicar correctamente un artículo a la par de un sustantivo para que al momento de redactar se entienda. Cuando yo digo las casas, estoy hablando del número plural, ¿verdad?
Cuando yo digo una casa, a número singular, porque solo me estoy refiriendo a un solo objeto. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, perdón, voy a regresar esto, que aquí se me adelantó un poquito. Dice A o A tónica. ¿A qué se refiere esto? Quiero que note el siguiente ejemplo. El águila y el hada. ¿Por qué le coloqué ese ejemplo? Miren, aparte de que yo debo de tener cuidado, ¿sabe para qué me sirve el artículo? Para que yo no cometa los siguientes errores. Imagínense que yo escribiera, ¿qué se escucha mejor? Y eso se lo voy a poner de ejemplo. ¿Qué se escucha mejor? ¿La águila o el águila? A lo que estoy leyendo por acá me están escribiendo el águila, correcto. La escritura es el águila. ¿Sí? No la águila, porque es como, ¿sabe? Es como por estética, ¿sí? Que se dice el águila y no la águila. Es como que yo les dijera inglés y informática. No se escucha muy bien. En cambio, si yo le digo inglés e informática, se escucha mejor. Entonces, a eso se refiere. Los artículos me permiten a mí incluso poder expresarme correctamente, como el caso de la águila y el águila. ¿Sí? Se escucha mejor, correcto. O que yo diga lo que les di anteriormente de ejemplo, informática es que me toca informática y inglés. Y en cambio, perdón, si yo digo, me corresponde recibir la clase de informática e inglés. Entonces se escucha totalmente diferente, ¿sí? Bueno, chicos, básicamente eso era lo que yo quería que ustedes notaran. En su cuaderno, el día de hoy, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que escriban la fecha de su cuaderno, porfa, fecha del día de hoy, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a adelantarlo del día de mañana. Entonces, note algo. Dos cosas diferentes. El artículo acompaña al sustantivo sí o sí, ¿de acuerdo? El artículo me permite saber, si se trata de qué tipo de género, femenino o masculino. Género femenino, por ejemplo, en este caso, son las, una y unas. Masculino, el, los, unos, ¿verdad? Masculino. El número también es determinado por el artículo, puede ser singular o plural. Si yo les digo el cabello, bueno, ese no es un buen ejemplo más claro, les voy a dar uno más claro. Ya sé. Si les digo, por ejemplo, un celular, me refiero a uno, singular. Unos celulares, si aquí tuviera más, se refiere a plural porque hay más. Pero el día de hoy, no, solo quiero que tengan bien claro cuáles son los dos artículos importantes, los determinados y los indeterminados. Hoy vamos a anotar un poco de conceptos, mañana ya la parte práctica, así como nos hemos ido en estos días, ¿sí? Así que fecha del día de hoy, por favor, a los chicos que están por ahí, y vamos a anotar lo siguiente. De lo que vamos a anotar en este momento, chicos, no es necesario que me envíe foto el día de hoy porque hoy básicamente es la explicación y vamos a anotar los siguientes conceptos para tenerlos más claros. Yo se los voy a resumir de acuerdo a lo que yo he visto que necesitamos saber. También quiero que vean lo siguiente. Me he dado cuenta que algunos de ustedes, según vi algunas fotos que me reenviaron algunos niños de sus trabajos anteriores, no saben hacer resúmenes. Chicos, les voy a enseñar a hacer eso porque creo que eso sí es indispensable que lo sepan porque estoy notando que no saben analizar muy bien las cosas y no saben identificar, por ejemplo, sintetizar información. Y eso sí es importante. No porque lo esté diciendo yo, sino porque realmente sí les va a servir a lo largo de su vida y principalmente cuando ustedes estén más grandes y necesiten de eso, ¿verdad?
fecha del día de hoy, lapicero, no lápiz, letra de carta, no quiero arañas, chicos. Cuando me refiero a arañas es que no quiero letras feas, quiero letras bien hechas, esfuércese. Así como ustedes de bonito y se esfuercen en su presentación diaria, así quiero esa letra. Título del día de hoy, el artículo. Bueno, necesito que copien estos conceptos que yo voy a colocar acá. Los conceptos que les voy a colocar, letra de carta, chicos, y lo vamos a anotar con lapicero. No quiero arcoíris en el cuaderno, de una vez lo digo, 2 colores nada más. El oscuro, que es el negro o el azul, y el del otro color que son para los títulos. Yo lo escribo todo negro, pero usted lo puede escribir solo títulos de otro color, lo demás con colores oscuros. No quiero arcoíris, no quiero que una cosa de un color y otro de otro, no quiero arcoíris. Tiene que trabajar bien hecho. Evite el rojo para títulos. Yo voy a dar acá el ejemplo, necesito que lo hagan bien. Chicos, si tienen dudas, me las pueden anotar de una vez. Y yo voy a estar revisando. Hoy no necesito manitas arriba porque no vamos a leer. Entonces, vean, pues yo coloqué de aquí de color morado, por ejemplo, y voy a escribir por acá el siguiente concepto. Lo van a anotar igual que yo. ¿En dónde, chicos? En el libro no es libro, perdón, es en el cuaderno del lenguaje. Chicos, a estas alturas ya tienen que saber cuál es el cuaderno del lenguaje. El cuaderno del lenguaje es el que utilizamos diariamente. El de líneas, aparte es el de doble líneas, no me lo confundan, que el de doble líneas es el de Jacob, escríbeme tu pregunta. Ah, ya entendí. Ah, ya te entendí, Jacob. Ahorita voy. Solo déjame un segundito. Entonces veamos aquí los artículos. Escribamos esto, son palabras. Antes de que me diga Miss, le envío foto a lo que copien, no, pero sí voy a revisar que lo tenga copiado en su cuaderno ahorita. Letra de carta, no quiero molde, por favor. Bueno, chicos, dice que los artículos son palabras que están antes del sustantivo y que concuerdan con este en el género femenino masculino y en el número singular y plural, lo que les acabo de explicar y lo que vimos en el video. Bueno, vamos a escribir subtítulo. Vamos, chicos, pilas, pues. Clases de sustantivos. Solo existen 2, así que vamos a ir rápido. Como este es un subtítulo, lo voy a subrayar. Ustedes lo van a hacer de otro color también. Yo lo voy a colocar acá color morado, el mismo que ya tenía,
para que ustedes vean esto, ¿verdad? Bueno, uno de los artículos, las clases, es el determinado. Y vamos a escribir que como determinados podemos encontrar los siguientes. Tenemos la, las, el y lo. Ay, no puse como. El y los, ¿sí? Número 2, indeterminados. En los indeterminados encontramos todos los que inician con U. ¿Ya? Y vamos a encontrar estos. Ay, perdón. Una, unas y unos. Es bien poquito lo que vamos a anotar acá, clases de sustantivos. Letra de carta. Y vamos a anotar esto. Esta pregunta va a quedar, a ver si me la logran responder. La pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre entre el número singular y plural? O sea, ahí les estoy preguntando yo qué diferencia hay entre el número singular o plural. Eso yo no lo voy a responder, eso usted me lo va a responder ahorita. No, a ver, explico. Los que se conectaron a la clase del día de hoy no me mandan foto de lo que acaban de anotar, porque sin carta. Los que no se conectaron sí me mandan foto porque yo voy a revisar que esté copiando y que no solo mire el video, sino que realmente vaya paso a paso conmigo, ¿sí? Entonces, les anticipo que la última pregunta que dice qué diferencia hay entre el número singular y plural, la respuesta no la doy yo, la dan ustedes y cuando todos hayan terminado de copiar, les voy a indicar sobre qué se trata. ¿Sí? Vamos pues, chicos. Vuelvo a repetir, los conectados a Zoom no me envían fotos, pero ustedes sí me van a enseñar qué copiar. El resto de personas, si no se conectaron, sí me mandan fotos para ver que hayan copiado lo que yo les estoy indicando.